Doctor Palacín, muy buenas noches. Los saluda Mercedes Morocho, del programa Las del Estribo. Buenas noches, amigos oyentes. Es un honor estar en el programa de la doctora Mercedes Morocho. Y quiero decirles que hoy quiero recordarle a los juristas que hay un libro muy importante de tal vez el mejor tratadista de Derecho de la Responsabilidad Civil de habla hispana, que fue mi profesor, el doctor Jorge Moset Iturraspe, que acaba de fallecer, que tiene un libro muy importante sobre responsabilidad por daños. El doctor Moset Iturraspe es profesor de las principales universidades argentinas y por la Universidad Nacional del Litoral de Santa Fe, donde lo tuve de profesor. Ha venido como profesor invitado a la Universidad de Lima y otras universidades, y está considerado el más importante tratadista de Derecho a la Responsabilidad Civil de habla hispana, escrito como 40 libros. Y en uno de sus libros, o en el tomo 3 de su tratado de responsabilidad de la empresa, regula la responsabilidad civil de las empresas periodísticas. Entonces, acá tenemos un tema que lo hemos propuesto en la comisión del equipo técnico de Pedro Castillo de Perú Libre y ha sido aprobado, y posiblemente mañana sale en publicación en carátula en el Diario del Sol, Diario del Pueblo. Y nosotros consideramos que se debe respetar irrestrictamente la libertad de prensa, pero esa libertad de prensa tiene que ejercerse de acuerdo a los parámetros de la ley, los dispositivos legales vigentes. Entonces, cuando se da una noticia falsa o cuando se afecta la honorabilidad de un ser humano, se incurre en responsabilidad civil. Y las empresas periodísticas, sus accionistas, para nuestro criterio, y los periodistas comparten la responsabilidad penal, que es la responsabilidad periodística, y la responsabilidad civil, que es la responsabilidad que alcanzan los accionistas o dueños de los canales de televisión. ¿Qué pasa en la práctica? Los dueños se esconden detrás del telón, contratan periodistas difamadores, no funciona la querella, esto va 3 años a la cárcel, que nunca entrará a la cárcel, pagan una indemnización diminuta y todo el mundo o muchos canales de televisión difaman permanentemente a personalidades políticas, etcétera, etcétera, etcétera. Nosotros creemos que esto tiene que ser reglamentado por el Ministerio de Transportes y Comunicaciones. Y es por ello que hemos analizado el problema. A usted la difaman hoy en un canal de televisión, tiene problemas para encontrar el video, transcribirlo, a lo mejor no lo encuentra nunca, a lo mejor no lo cuelgan, y la difamación queda impune. Nosotros hemos establecido un procedimiento. Primero, por vía electrónica, el afectado víctima de una difamación de un canal de televisión puede pedir la prueba del programa vía correo electrónico. Y en 3 días el canal se tiene que entregar en físico con la transcripción de lo que han dicho de la persona y el video correspondiente. Frente a la prueba que tendrá que entregar, sí. No, nos parece bien porque efectivamente a veces existe un abuso en cuanto a lo que es la libertad de expresión que colinda ya también con la libertad personal, ¿no? Es decir, con el buen nombre, la reputación de las personas, y sabemos que en muchos casos las personas son afectadas y sin haber realizado periodismo de investigación como debe ser y probar, porque cuando uno alega un hecho tiene que probarlo, y bien dice usted que a veces los canales de los medios de señal abierta por lo general tienen una línea. Claro, si usted le imputa un delito a una persona y esta nunca ha sido procesada, ¿comprende? Entonces, ¿qué queremos nosotros? Facilitar la parte procedimental. Usted pida el medio probatorio, tienen 3 días para entregárselo, si no se le pone una multa. Posteriormente a entregar el medio probatorio, usted tiene derecho a la rectificación constitucional, que nadie la cumple, nadie la da, inmediatamente y proporcional en el mismo medio, por los mismos minutos que fue difamado. Esa es una obligación constitucional, nadie la cumple. Luego que usted hace la rectificación,
se le va a exigir a los canales de televisión de señal abierta, ¿no es cierto?, de difusión masiva, que registren en el Ministerio de Transportes y Comunicaciones una póliza de seguros y reaseguros. Porque realmente ellos contratan periodistas que no tienen ni casa propia, u otros que dicen que viven en un lado y no viven, como Beto Ortiz, no lo pueden emplazar nunca. Entonces, usted tiene que tener una póliza de seguros y reaseguros y puede, de conformidad al artículo 1987 del Código Civil, demandar civilmente a la compañía de seguros y reaseguros y solidariamente al accionista del canal, al que sí seguramente va a tener bienes. En consecuencia, ya con un proceso civil se establecerá cuál es el monto indemnizatorio, porque hay un daño moral, un lucro cesante. Si la persona factura $1 millón al año y por esta difamación se le cae la clientela y en 5 años dejó de facturar $5 millones, pues le tendrán que indemnizar con $5 millones en el lucro cesante. Y en el daño emergente, todo lo que va a gastar, ¿no es cierto?, en tasas, en trabajo, en contratar abogados y demás para lograr la indemnización. Entonces yo creo que la querella no funciona. La única que tuvo algún tipo de éxito fue cuando pusieron la carta a Gali Medina, pero punto. Pero no es suficiente. Nadie, ningún ciudadano de a pie puede afrontar un proceso de querella 3, 4, 5 años y cuando usted se quiere dar cuenta, los 4 años no prescribe. Y como está recargado el Poder Judicial, el tema no funciona. Entonces ahora Perú Libre se convierte en el defensor de los derechos de difamación de los canales de señal abierta. Es decir, cuando usted lo está difamando, pues un señor que habla de Estados Unidos, que habla todos los días, el otro señorito que habla de España, que no saben lo que dice, pero hablan, y manchan las honras de muchísimas personas a quienes les ha costado llegar a ser lo que son después de 20, 30, 40 o 50 años de ejercicio de una profesión liberal. Esa es la realidad. En España acaba de poner una multa de 400. Sí. Sí, tenemos una jurisprudencia amplia en los países del exterior, pero a ciencia cierta, como usted dice, acá en el Perú son pocas las personas que han difamado y que han sido probados, como en el caso de la señora Magali Medina, y que, bueno, llegó a estar presa. Pero ¿usted qué le diría, por ejemplo, a los periodistas que podrían decir, nos van a tratar de vetar? Es decir, hay que tratar de encontrar un equilibrio, ¿no? Porque como usted bien lo dice, cuando uno ha sido su honra mancillada en forma reiterada, sobre todo en los candidatos, e incluso yo que estoy postulando como representante del CAL ante el Jurado Nacional de Elecciones, digo que también sería importantísimo en estos temas electorales que se respete el pacto ético, porque el pacto ético debe ser un pacto de no agresión, para que así las elecciones se lleven de una manera alturada, con un debate de ideas, más no una pugna en cuanto a quién insulta mejor que el otro o quién difama más que el otro, ¿no? Eso en el contexto global de una elección, lo cual debería ser una elección limpia, transparente, ¿no? Y los resultados igual, ¿no? Entonces así no habrían ese tema de difamaciones. También quizás podrían en algún momento, ¿no?, verse o complementarse con este código electoral también, para que se cumpla el pacto ético, para que así tampoco no exista una agresión, ¿no? Porque la idea es que sea una fiesta electoral de todas las personas y que la votación sea el reflejo espontáneo de la voluntad popular. El código de ética existe en el Ministerio de Transportes y Comunicaciones y se puso en vigencia el mes pasado, precisamente porque hay un canal de televisión que se dedica a difamar todos los días a los simpatizantes, líderes de Perú Libre. Esa es la realidad. Lo que pasa es que acá hay empresarios que incursionan en canales de televisión para contratar payasos que hacen de periodistas, que insultan todos los días y firman contratos de exoneración de responsabilidad. Es decir, yo te contrato a ti, periodista payaso, tú haces todas las payasadas que quieras, difamas como quieras, total, hay un contrato en que toda la difamación que tú hagas no me alcanza a mí. Y eso se termina con la reglamentación que va a dar el Ministerio de Transporte, porque no se puede
violar la ley a través de los contratos. Es decir, en el Código Civil hay la quinta disposición del título preliminar que dice que es nulo el acto jurídico que viola las normas de orden público. Entonces acá muchos estudios de abogados han convencido a los canales con contratos por medio de los cuales la responsabilidad contractual por lo menos no le alcanzaría a los propietarios. Con este dispositivo que va a salir del Ministerio de Transporte y Comunicaciones se queda clara que la responsabilidad civil alcanza a los propietarios, a la persona jurídica y a los periodistas solidariamente. Entonces, ¿qué pasa? Si un canal difama por año a 10, 15, 20 personas, bueno, tendrá que responder con una póliza de 10 a 30 millones de dólares, se indemnizarán a sus víctimas y eso le va a doler a los empresarios de televisión. Porque realmente eso va a lograr que entiendan que tienen que respetar los derechos humanos de los ciudadanos que tienen la presunción de inocencia y no puede decir a usted es terrorista. ¿Y cómo sabe que usted es terrorista? ¿Y dónde está la sentencia que lo condenó? ¿Comprenden? O sea, acá hay una responsabilidad en la manejo de las señales de telecomunicaciones, el tema de un canal, sobre todo lo he visto yo, los demás no tienen por qué preocuparse, pero el que viola la ley, el que difama, el que incurre en responsabilidad civil, de acuerdo al artículo 1969 del Código Civil, causan daño, y el que causa un daño a otro está obligado a indemnizarlo. Acá no estamos cambiando la ley, estamos reglamentando la ley y los derechos humanos en su acepción constitucional de los derechos al honor y la buena reputación que tienen todos los ciudadanos del Perú. Necesitamos civilizar algunos medios de comunicación, porque otros tienen una trayectoria honorable, y acá hay periodistas que son reserva moral de la democracia peruana y ellos jamás lo van a escuchar difamar a nadie. Pero hay otros que son realmente periodistas al servicio de qué, de intereses políticos de los que manejan el telón detrás del escenario, que son estos periodistas que todos conocemos y de un canal que todos conocemos, que bueno, tendrá que someterse a la ley. Queremos equiparar la cancha. Los ciudadanos de a pie no se pueden defender de estos sicarios del lapicero, que yo le llamo, porque matan moralmente a personas por razones políticas, sin pruebas, le inventan hechos falsos, lo destruyen para toda la vida en un solo programa y la justicia no funciona. Esa es la verdad. El tema de la es lamentable. Tiene razón usted, porque efectivamente, es decir, la honorabilidad es como un vaso de agua, y eso nos enseñan en la universidad muchas veces, como un ejemplo muy simple, que se derrama y nunca más, por más que tú lo quieras recoger, vas a tener el mismo contenido de líquido que tenía el vaso. Entonces quiere decir que ya quedó manchada tu imagen. Entonces también es un tema ético que debería ser visto por el Colegio de Periodistas y debería de cumplirse, porque así como también los abogados tenemos en el Código de Ética, que bueno, muchas veces la Comisión de Ética no funciona en el Colegio de Abogados de Lima, pero en fin, ese es otro asunto. Pero debería de darse el Colegio de Periodistas y los periodistas mismos. El Código de Ética está en el Ministerio de Transporte. El Código de Ética existe, pero no lo cumplen en el Ministerio de Transporte, la autorregulación. Pero acá tenemos que entender que no solo dañan a ciudadanos, dañan al Perú, crean pánico financiero, ahuyentan las inversiones, crean pseudoteorías de que se va a destruir el país o que nos va a llegar al comunismo y que vamos a perder nuestra propiedad. Mienten sin ningún reparo y le han creado en estas últimas elecciones un daño moral a todo el Perú. Y se tendrá que investigar si esas noticias falsas, si fueron falsas, ha habido corrida financiera, porque eso es delito. Entonces, yo creo que Perú Libre defiende los derechos humanos de 33 millones de peruanos afectados por quienes, usando las señales radioeléctricas del espacio electromagnético del Estado, tienen
señales de televisión concedidas por el Estado peruano porque le pertenecen al Estado peruano, y lo hacen con dolo, lo hacen con intención política, lo hacen para apoyar a un candidato y destruir al otro. La televisión puede usarse por fines políticos, tiene que ser objetiva. Yo voy a cierto canal de televisión y me entrevistan y me acorralan y me tratan de hacer pisar el palito en todo momento. Van a otros líderes de otros partidos políticos y los tratan como niñas bonitas. Todos saben lo que pasa en la televisión del Perú. El periodismo debe ser plural, debe ser independiente, porque por ello puede ser la más noble de las profesiones, pero también el más vil de los oficios. Y eso lo entendemos los que hemos estudiado periodismo. Debemos ser transparentes y darle tribuna a las personas para que puedan expresarse. El doctor Palacín, bueno, en su legítimo derecho, él se ha sentido afectado en algunas entrevistas, y bueno, y él cree... Yo no me he sentido afectado. Yo me he divertido con las entrevistas porque la verdad que a mí ningún periodista puede acorralar en este país con ningún tema. Pues sé defenderme muy bien, pero a otros sí los han tratado mal. Pero yo sí puedo en todo caso, indignado porque ve usted pues que el trato no es igual. Porque son discapacitados mentales quienes ejercen la profesión de esa forma. Lo que yo voy a alegar al Perú es que el derecho de la responsabilidad civil en todos los ámbitos, en el daño ambiental, en el daño que causan muchas veces las empresas de energía eléctrica, las empresas petroleras, también vamos a regular que las empresas mineras depositen sus pólizas de seguros y reaseguros en el Ministerio de Energía y Minas, para que cuando contaminen o cuando tengan fallecidos por actividades riesgosas o peligrosas, indemnicen. Acá lo que buscamos es la justicia, es defender los derechos humanos de las personas. Es que las actividades riesgosas en este país, como la minería, el petróleo, la electricidad, la actividad periodística, tengan el mismo tratamiento que le hemos dado a la aviación. Yo he hecho todas las leyes de aviación de este país. Y hoy una empresa de aviación país registra póliza de seguros y de seguro, y cuando hay un accidente indemniza a sus víctimas. Eso quiero para todas las actividades del Estado. Y dentro de ella está la actividad del periodismo, que es una actividad riesgosa y peligrosa, porque usted con una información falsa destruye a una persona o cierra una empresa, como hacía el partido aprista cuando gobernaba Jorge del Castillo y Alan García, que cerraban empresas de aviación para favorecer a LAN Perú. En Perú, un Perú donde la ley de la selva permite que se usen los medios de comunicación para cerrar empresas, para cometer delitos de difamación y nunca indemnizar. ¿Qué significa una mala información, una falsa información contra un gran cardiólogo de fama mundial del Perú que destruye su imagen y su reputación? ¿Qué significa cuando determinada señorita en determinado programa de televisión se mete a la vida privada de la persona y las destruye? Violación de la intimidad personal, nunca se sanciona, porque el poder judicial no funciona, porque el que tiene poder de este Perú se contrata al estudio y usted no va a tener justicia. Eso tenemos que arreglar. Doctor Palacín, esto sería una innovación en, digamos, en lo que en la práctica se da, ¿no? Porque como usted dice, las leyes están dadas, pero nunca se ejecutan, y han sido muy pocos casos, salvo la los ley está dada para que los poderosos nunca paguen indemnizaciones por su responsabilidad civil, por muerte, por contaminación, por daño moral, por lucro y por daño emergente. Ese es el país que damos, de un neocolonialismo y un liberalismo salvaje, que los grandes países económicos gobiernan y nunca les alcanza la ley porque tienen todas las protecciones del caso. Bueno, imaginémonos ciertos canales de televisión que vemos todos los días, las cosas que se dicen los líderes políticos y las personas. ¿Qué nos han dicho del presidente del centenario, Pedro Castillo? Bueno, ahora yo quiero llamarlos, vamos a ver si pueden probar todo lo que han dicho. ¿Cuánto daño han causado por las noticias falsas? ¿Y la indemnización? Es un interesante punto.
Sí. ¿no? Vamos a ver cómo se va acuerdo, desempeñando. yo estoy de acuerdo con que informen objetivamente y siempre hable de presunción. Eso nadie se va a impedir. Pero cuando dicen fulano de tal es terrorista, fulano de tal robó, cometió un delito, está vinculado a tal mafia, pruébelo. En Estados Unidos los periodistas no se desempeñan con este dolo que hacen acá muchos periodistas peruanos, dañando la honra y el honor de las personas. Lo más interesante es que muchos de los entrevistados caen a veces en lo mismo. Entonces, vamos a establecer una reglamentación para defender los derechos humanos de las víctimas de la difamación en señal abierta, ¿no es cierto? Y, por ejemplo, cada canal de televisión va a tener que registrar el nombre de sus periodistas, el nombre de su programa, los correos electrónicos para ser emplazados. Acá, por ejemplo, hay un señor Wong, Erasmo Wong, dueño de Willax. Usted lo emplaza, se va, reniega a buscar su domicilio, quiere demandarlo y no puede demandarlo. Porque el primer problema que tiene es que tiene un domicilio falso. No vive ahí, no recibe la carta notarial. Beto Ortiz también no recibe la carta notarial. Dice que vive en Reni, vive en otro lado. Se la saben todas. Ha llegado el momento de poner orden jurídico en el país a través de un gobierno honesto que no se vende a la corrupción. Entonces, si yo tengo un programa de televisión que me ha difamado, voy al Ministerio de Transporte y digo, deme la dirección, el nombre del periodista, pido la prueba, deme la póliza de seguros, abro procedimiento de rectificación. Señores Ministerio, no me rectificaron dentro de los 3 días, pongan una multa de 1000 unidades impositivas tributarias. Derechos del consumidor. El consumidor está en desventaja frente a todo este poder omnívodo de ciertos canales de televisión que han abusado y han creado un caos en la mente de las personas que ya no saben qué creer. O todos los días inventan algo nuevo. Bueno, muy bien. Quienes están detrás del telón, los accionistas, tendrán que responder por los hechos de sus dependientes, artículo 1981 del Código Civil. Y ese es el debate que abro para la comunidad jurídica nacional y para la Corte Suprema y para el Ministerio Público y para el Poder Legislativo. Acá tenemos que debatir. No puede ser. Doctor Palacín, le agradecemos, porque esta es una primicia la que nos está dando, y seguro va a tener eco a nivel nacional e internacional, porque vendrá en debate, ¿no? Vamos a ver la libertad de opinar, la libertad de informar, versus la libertad que tienen algunos de desinformar y también difamar. Entonces, porque algunos lo toman como si fuera parte de un... a la final es un ilícito. Un deporte. O sea, un deporte, es un deporte, parte de un deporte, es un deporte, y eso no debería ser. O sea, una persona es un profesional que ha estudiado el periodista, y el periodista sabe que debe informar de una manera plural, independiente, le guste o no le guste a la persona, pero eso es lo que debería haber, el respeto entre nosotros. Mercedes, la Constitución Política del Perú reconoce el derecho a la libertad de expresión bajo la responsabilidad de ley. Acá lo que vamos a hacer es reglamentar la responsabilidad de ley para tipificar la responsabilidad civil por daño moral, lucro cesante y daño emergente que comete un medio de comunicación masivo, ¿no es cierto?, cuando da una noticia falsa y daña la honra, el honor de personas honorables. Nada más. Derechos humanos. Y a ver si alguno de los abogados que defienden estos canales, ¿no es cierto?, aceptan un humilde debate con Julián Palacín. Muchas gracias.